Hace 20 años, el 29 de diciembre de 1996, Guatemala firmó los acuerdos de paz. Por ello, presentamos un esfuerzo que intenta recordar lo caminado, así como actualizar y proyectar ese gran pacto nacional. Hubo una guerra interna dura y cruenta. Los jóvenes de hoy, más de la mitad de la población, no la vivieron. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas, exilios, fracturas comunitarias y heridas de las que aún sanamos, y profundizó divisiones que aún no superamos. Pero negociamos la paz, y esta trajo frutos, aunque no se identifiquen del todo. La paz vive en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos a tiempo de fe. Estamos a tiempo de fe. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Es el principio de una nueva era para Guatemala. Una nueva era en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Una nueva era que debe encontrarnos con la mente muy clara, con el corazón limpio y con las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre y por una patria que encamine los pasos por el progreso y el desarrollo. Hoy se silencian las armas combatientes, la guerra concluye, el pueblo guatemalteco es el único triunfador. Cuando se llegó a la firma de la paz, llegó la tranquilidad en las comunidades de que ya no hay enfrentamiento armado, el surgimiento otra vez del florecimiento de las organizaciones. Un país que camina sin conocer su historia es un país que no sabe para dónde va. Se valoran poco, se cuantifican poco. Sí que hubo grandes transformaciones. La firma representaba el momento en el que los guatemaltecos entendíamos que nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas, y esa apertura se ha valorado poco. En sí mismos, la firma de los acuerdos de paz constituyó no solo el cese de la guerra, sino la posibilidad de empezar a hablar con el otro, y sobre todo la gran posibilidad de la verdadera democratización del país. Son el pacto más importante que ha tenido la historia de este país desde su nacimiento. Así que una de las conquistas que se tuvieron a través de todo este sufrimiento de tanta gente y del esfuerzo de tantos muchos más y del proceso de negociación, la libertad de expresión. Hace 30 años, con los acuerdos de Esquipulas, trazamos una ruta de desarrollo democrático. Sus objetivos de convivencia y transformación nacional aún están presentes. La generación nuestra de los años 60, a nosotros no nos dejaron otra opción más que recurrir a esa vía para librar la lucha política por transformar el país. Nosotros celebramos 20 años de paz, de la firma del documento, pero la paz comienza con el Grupo Contadora. Mayo 1986. El presidente Cerezo convoca a sus homólogos, sin excluir a Nicaragua, al santuario de Esquipulas. La alternativa pretendía salirle al paso a la opción militarista de triunfo o derrota de la insurgencia. Los presidentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala emiten la Declaración de Esquipulas I el 25 de mayo, en la que se derrota la opción guerrerista. El presidente Cerezo tiene, en esta decisión, un mérito insuficientemente reconocido. El 7 de agosto de 1987, en la ciudad de Guatemala se celebra la Cumbre de Presidentes Centroamericanos, Esquipulas II. Se aprueba el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. El artífice, el que tomó la decisión de que se debía de firmar los acuerdos de paz fue el señor Álvaro Arzú. Por su carácter, por su forma peculiar de ser, él fue el que
orilló a todas las partes a que se sentaran a la mesa. La escala meritoria del logro de la paz en Guatemala, yo ocupo la última tablita de la marimba, porque antes que yo, pues hubo muchísima gente que trabajó, se esforzó, luchó y hasta murió por lograr ese objetivo, ese fin deseado. El gran valor de los acuerdos de paz, que están más adentrados en el conocimiento de la población que lo que está adentrada la Constitución Política de la República. Después de la firma del acuerdo, un espacio de libertad de expresión, por ejemplo, que el país nunca ha conocido, que hoy se da por supuesto, pero que muchas veces se olvida que hace 20 o 25 o 30 años no era así. Se negociaron los acuerdos de paz y estos abrían una ventana para un país posible, para una sociedad distinta. El sueño de la Guatemala que quisiéramos encaminarnos están plasmados en los acuerdos de paz. Solo lo que se requiere es voluntad política. Los acuerdos de paz pienso yo que son uno de los principales logros, aparte de que se creó en la gente un ambiente de esperanza y optimismo. Los acuerdos son algo que están allí y que 20 años después siguen siendo una llamada de atención a la sociedad para seguir poniéndoles atención y acabar de ponerlos en práctica. Yo creo que los guatemaltecos hoy vivimos mucho mejor a pesar de la espantosa violencia común, de la pobreza, de la desnutrición que todavía se da en nuestro territorio, sin esa amenaza constante de dos fuerzas armadas, de un grupo insurgente y una organización contrainsurgente, tratando todo el tiempo de aniquilarse una a la otra. Estamos mucho mejor y no queremos volver a eso. Yo destaco como uno de los logros enormes de la paz es la revolución cultural que vive actualmente Guatemala. Esta situación en la cual películas guatemaltecas son premiadas en festivales internacionales, en la cual obras de teatro, la música, lo que se ha desarrollado a nivel infantil, la creatividad, tantos elementos que se podrían dar, no podrían haber ocurrido en el ambiente opresivo que significaba la violencia política. No se hubiera firmado la paz, yo creo que en este momento seguiríamos, en primer lugar, pues con la censura sobre la opinión que tienen algunas personas. En segundo lugar, viviríamos en un ambiente de confrontación total. Debemos asumir que es una agenda innovadora, abarcadora, modernizante de la sociedad y por lo tanto no es un asunto de cronogramas de cuánto cumplieron en 3 años, en 2 o en 1, sino qué tanto la sociedad civil se apropió, qué tanto los partidos políticos cumplieron su cometido, qué tanto fue ese acompañamiento vital de la cooperación internacional, porque en el fondo la sociedad que pintan los acuerdos de paz merece tener un cambio de actitud, de criterios, de formas de vivir los valores y no solamente expresarlos. Llegar a ser una sociedad incluyente, solidaria, no es un asunto de cronogramas, es un asunto de cambio generacional de mentalidades. Si no se hubieran firmado los acuerdos de paz hace 20 años, considero que Guatemala ahorita estuviera en guerra. Habría tantos conflictos, mucho más discriminación, mucho más racismo, mucho más exclusión, pobreza, y gracias a los acuerdos de paz de alguna manera disminuyó, tal vez no en su totalidad, pero vemos el cambio en Guatemala. Yo creo que es muy importante mandarles ahora un mensaje a los jóvenes. Primero, los jóvenes tienen, yo diría, 2 tareas fundamentales en este momento. Es reconstruir la política de nuestros países. Los jóvenes tienen que darse cuenta entonces de que el futuro de nuestro país a partir del presente está en manos de ellos, pero que para poderlo hacer tienen que reconstruir la política, porque es la política la que toma las decisiones finales para sacar adelante a las naciones y a los países. Es la naturaleza de la política, el compromiso con un proyecto histórico, el compromiso con valores y principios de carácter colectivo comprometidos con la nación y con los pueblos, es lo que hace que se tomen las decisiones como Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Abren las puertas a los procesos democráticos, a la integración regional y a la construcción del futuro a partir del presente.
nos heredaron unos acuerdos de paz firme y duradera. De nosotros, de cada uno de los guatemaltecos, depende construirla. Y nunca se está tan joven como para no poder aportar algo verdaderamente grande e importante para la nación. Hoy se sienten tan lejanos los días de luchas entre hermanos. Atrás quedaron los temores de la guerra y sus dolores. Pero hoy todo es tan distinto. Como hermanos compartimos esta tierra y sus virtudes, como un día lo soñamos. No fue fácil superarlo y aún quedan cicatrices. Solo el tiempo irá borrando esos lejanos días grises. Caminando hacia el futuro, sin querer volver atrás, con la paz en nuestras manos y 1000 sueños que lograr. Con paso firme y seguro,